Bienvenidos a Campus Global, nos encontramos en el Laboratorio Financiero de la Universidad de AFIT. Bienvenidos, profesores. Muchas gracias. Para contextualizar un poco, ¿qué es la TRM y qué es el régimen cambiario? Es el nombre que se le da a una tasa que mide la variación del precio de una divisa. Una divisa es cualquier moneda extranjera. En este caso, solemos asociarla al dólar porque el dólar es considerado una moneda internacional de amplia aceptación en el mundo. Entonces, ella se llama TRM porque representa lo que es el acontecer diario de la oferta y la demanda de divisas, de oferta y demanda de dólares en un mercado cambiario en este momento. Ahora, el régimen es la forma como la autoridad económica decide manejar esa tasa de cambio. En teoría hay dos extremos, uno que es un régimen fijo, es decir, donde la autoridad con anterioridad fija el valor de la divisa y se compromete a mantenerla a través de intervenciones en el mercado monetario, y la otra es el régimen flexible, son los extremos, en el que por su parte la autoridad decide que sea el mercado, las fuerzas de oferta y demanda las que determinen el precio de equilibrio de la divisa. Profesor Alejandro, ¿cuál sería el régimen en Colombia? En Colombia, en este momento estamos en el otro lado, en el régimen de tasa de cambio flexible. Eso quiere decir que la autoridad encargada de controlar la tasa de cambio, en este caso es el Banco de la República en Colombia, no tiene ningún control sobre ello. Lo que declara es que simplemente sea un proceso de interacción entre oferta y demanda, entre quienes tienen dólares y requieren dólares, que sean la interacción entre ellos dos los que determine finalmente cuál va a ser el precio del dólar. ¿Cuál sería el mejor régimen o no hay? Bueno, el mejor régimen no existe. En términos generales, ambos regímenes y lo que encuentras en el intermedio, toda la variedad que puedes encontrar, tienen costos y beneficios. Volviendo a los dos extremos, el régimen de tipo de cambio fijo tiene una ventaja muy grande, y es que todos los agentes de la economía saben a ciencia cierta cuánto va a valer el dólar en el caso de Colombia, de tal manera que no se genera lo que los economistas llamamos incertidumbre cambiaria. Si yo voy a hacer un negocio a 30 días o a 60 días y lo voy a hacer en moneda extranjera, cuando hay un tipo de cambio fijo yo sé exactamente cuánto va a valer esa moneda a los 60 días y puedo programar financieramente todo mi negocio. Esa es una ventaja muy grande que tú no encuentras en un régimen de tasa de cambio flexible, porque tú sabes cuál es el precio hoy, pero no sabes ni siquiera cuál va a ser el precio mañana y mucho menos sabes cuánto va a ser dentro de 60 días. Eso es lo que se llama incertidumbre. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La desventaja de un régimen de tipo de cambio fijo es que la autoridad monetaria tiene que estar completamente dispuesta a defender ese precio. Y defender ese precio implica en muchas ocasiones tener que poner sus propios dólares en el mercado para defender esa tasa. Es decir, tiene que tener unas reservas internacionales, que es como se llama esa cuenta en la balanza de pagos del Banco de la República, tiene que tener unas reservas internacionales muy fuertes que le permitan vender esos dólares a la gente que lo requiera a ese precio. Esa es una desventaja muy grande, porque hay países como Argentina que terminaron quebrándose en el 2001, por ejemplo, porque simplemente agotaron todas sus reservas internacionales defendiendo una moneda. Esa es la ventaja que tiene el régimen de tipo de cambio flexible. Como el Banco Central no tiene ningún compromiso con el precio, entonces no tiene que intervenir en el mercado y no tiene que sacrificar dólares o comprar dólares cuando sea necesario. Entonces hay costos y hay beneficios, y lo que hacen los países y las autoridades monetarias es, teniendo en cuenta las características de cada país, tomar una u otra decisión. ¿Cuál sería el papel de los bancos centrales para controlar el precio del dólar? Si nos circunscribimos al régimen cambiario flexible, el papel prácticamente sería neutral. Serían las fuerzas del mercado las que determinarían el precio de la divisa. Los regímenes, como lo acaba de decir el profesor Alejandro, y yo diría que en general la ciencia económica y las ciencias sociales, como es la economía, están caracterizadas porque en todo momento estamos tomando decisiones, y la toma de decisiones implica incurrir en costos en busca de un beneficio. Hoy por hoy tenemos un régimen como el flexible, que yo adicionaría, tiene como ventaja, adicionaría lo que dice el profesor Alejandro, que el régimen flexible libera la tasa de interés, en el sentido de que la deja que ella interactúe para que estabilice la economía. En el régimen fijo no.
la constante interacción de los bancos centrales para mantener el tipo de cambio que previamente estableció hace que la tasa de interés se modifique, y en ese caso el mercado monetario entraría a depender del mercado cambiario en lugar de ser un estabilizador como en teoría debería ser. Entonces el régimen que hoy tenemos es un régimen que como beneficio presenta que se articula también de manera muy coherente con la política monetaria de inflación objetivo que viene manejando el país desde el año 2000. Y el régimen fijo iría en contraposición de la consecución de ese objetivo, dado que, pues valga la repetición, esa constante intervención de los bancos centrales en los mercados cambiarios para defender el precio de la divisa implicaría normalmente, por ejemplo, que se estuviera emitiendo dinero y con eso se estuviera, poniendo en peligro la consecución del objetivo inflacionario. Bueno, a nivel internacional, ¿cuáles creen que serían las causas pues, de que el dólar suba? Bueno, la coyuntura internacional es complicada en este momento. Hay muchos factores que están jugando y que pueden explicar en gran medida por qué estamos experimentando actualmente un incremento del dólar tan acelerado como el que hemos experimentado. Entre otras, Colombia es una de los países que ha experimentado un mayor nivel de devaluación, ¿sí? Estamos alrededor de un 60%. ¿Cuáles son los hechos más importantes? En general, el petróleo. Ese es un primer gran fundamental dentro de esta ecuación. ¿Qué pasa con el petróleo? Colombia es un gran exportador de petróleo. Gran parte de sus exportaciones, casi que el 70% de sus exportaciones son petróleo. ¿Qué implica eso? Que gran parte de los dólares que recibimos del resto del mundo entran por vender petróleo. Hace un año estábamos vendiendo un barril de petróleo alrededor de $100, ahora estamos vendiendo un barril de petróleo alrededor de $38, $40. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de dólares que nos están entrando por ese concepto ha caído muchísimo. Y obviamente si hay menos dólares, pues el precio del dólar va a aumentar, que es en última instancia la tasa de cambio. Entonces ese es un primer factor que es muy importante tenerlo en cuenta. El segundo elemento está ligado a el crecimiento económico mundial. Y ahí entramos entonces a hablar de tres bloques importantes. Podemos hablar de Estados Unidos, podemos hablar de Europa y podemos hablar de China. En el caso de Estados Unidos está superando en este momento una crisis muy fuerte que se inició desde el año 2007, una crisis que es casi que comparable con la Gran Depresión, que ha sido la crisis más importante en la historia del capitalismo. Esa crisis tan fuerte hizo que Estados Unidos perdiera gran parte de su producción y que tuviera que emitir muchísimos dólares para recuperarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues que también habían muchos dólares en los mercados mundiales y muchos de esos dólares estaban llegando a Colombia en forma de inversión. Lo que está pasando en este momento es que Estados Unidos ya se está recuperando y lo que estamos esperando es que las tasas de interés en Estados Unidos comiencen a subir. ¿Qué quiere decir eso? En primera instancia, que Estados Unidos no va a seguir lanzando tantos dólares como lo hacía hasta hace unos meses, hasta finales del 2014. Otra vez, son menos dólares en la economía y por el otro lado va a subir las tasas de interés. Ese aumento en las tasas de interés de Estados Unidos va a hacer que mucha gente que estaba invirtiendo en Colombia y en los países emergentes, en lugar de seguir invirtiendo aquí, se vaya a buscar la rentabilidad de Estados Unidos, que además es más segura que la de los países emergentes. Conclusión, vamos a tener menos dólares y se nos van a ir dólares de la economía, otra vez el dólar se pone más escaso. Europa tiene una situación complicada por el lado de Grecia, que la hemos oído hablar muchas veces. Grecia no ha podido superar su problema de crisis de deuda pública. Europa está básicamente en un periodo de recesión donde los grandes motores que son Alemania y Francia no están creciendo básicamente y eso hace entonces más complejo el mercado internacional porque genera incertidumbres de qué va a pasar con Europa. Y lo más reciente es China. China había crecido a tasas promedio del 10% en los últimos 30 años, pero lo que estamos viendo es que está empezando a disminuir esa tasa de crecimiento. Algunos dicen que es un problema de un periodo corto de tiempo, que es un problema de corto plazo. Hay otros que dicen que realmente China ya no va a seguir creciendo al 10%. ¿Qué problema tiene eso? Que China es uno de nuestros grandes consumidores de commodities, ¿sí? Los bienes que nosotros producimos, muchos de ellos llegan a China. Si hay menos demanda por esos bienes, vamos a exportar menos y otra vez
vamos a obtener menos dólares. Y finalmente lo que está pasando en la bolsa de China, donde hay muchísimo nerviosismo precisamente por todo este tipo de consideraciones alrededor de si va a seguir creciendo o no al 10, eso ha hecho que todas las bolsas en el mundo se muevan. Entonces, de manera muy concreta, lo que estamos diciendo es, hay muchísimos menos dólares en la economía colombiana porque recibimos menos dólares por exportación, porque Estados Unidos está imprimiendo menos dólares y porque es probable que muchos de los dólares que teníamos en Colombia en términos de inversión se devuelvan hacia Estados Unidos. La conclusión es menos dólares, más escasos y por lo tanto más caros. Yo agregaría, claro, o más que agregar, soportaría un poco más la posición del profesor Alejandro señalando del por qué el menor precio del petróleo. Es decir, en un altísimo porcentaje el crecimiento de la tasa representativa del mercado en Colombia y en la gran mayoría de los países emergentes obedece precisamente a la escasez de dólares en esos países. Y esa escasez se atribuye a la caída en el precio del petróleo. El común de la gente se podría estar preguntando ¿y por qué el descenso en el precio del petróleo? Cuando hace un año estábamos armando niveles de $100 por barril, llegamos a tener inclusive 110, hoy estamos 40, 45, el Brent. Y la respuesta básica a esa inquietud es que la oferta se ha incrementado fuertemente, y no con un asunto de corte paradójico, no, con un asunto de tipo político. ¿Cuál fue el acuerdo de Irán y los aliados de los Estados Unidos en materia de manejo de energía nuclear? Digamos, si se quiere, el premio, la contraprestación de los países desarrollados al uso racional de la energía nuclear iraní, pues ha sido que puedan colocar su petróleo en el mundo, y en consecuencia la oferta petrolera ha aumentado. Es la mayor oferta frente a la mayor demanda, dado el descenso en la demanda del motor demandante de petróleo en el mundo, que ha sido China, pues obviamente ha dado al traste con el precio internacional del petróleo. Y los países que somos exportadores netos, pues hemos venido sufriendo las consecuencias. Menor oferta de dólares, mayor precio del dólar. A nivel adicional a Estados Unidos, ¿quién más se favorece por el alza del dólar? Bueno, para Estados Unidos obviamente es un buen negocio. En este momento lo que está sucediendo es que va a poder mejorar, o es una señal del mejoramiento de su economía. ¿Quién más se favorece? Ya tendríamos que entrar a mirar un poco cuál es la composición financiera de los países, ¿sí? Países que obviamente tienen reservas internacionales buenas, están viendo que sus reservas están aumentando, digamos, en términos de moneda doméstica, entonces ellos estarían favoreciendo por ese lado. Pero, por ejemplo, países que tienen deuda externa en dólares se están perjudicando. Entonces, son juegos muy complicados donde no es fácil decir quién es el ganador y quién es el perdedor derivado del aumento del precio del dólar. En términos generales, lo que sí sabemos nosotros es que podemos ganar exportando más porque nuestros bienes se vuelven relativamente más baratos en el mundo, porque vamos a recibir más pesos por cada dólar que vendamos en los mercados internacionales, pero hay problemas en términos de cómo estamos compuestos financieramente. Si tenemos grandes cantidades de deuda en dólares, pues entonces lo que estamos ganando por un lado posiblemente lo vamos a perder por el otro. ¿El alza del dólar incentiva la productividad de los exportadores de Colombia? Incentiva las ganancias. Las ganancias. Puede que la productividad se incentive, pero por asuntos inherentes básicamente a los procesos de producción. Es decir, el aumento nominal del precio de la divisa lo que hace precisamente es pues abaratar la producción, como lo decía el profesor Alejandro, nuestra frente al resto del mundo, y en consecuencia que nos compren más. Pero eso no garantiza que en el mediano y largo plazo las condiciones vayan a continuar. Hecho que sí lo garantiza una mayor productividad. Es decir, cuando el empresario es productivo, en otras palabras, cuando de alguna manera se hace caso omiso del precio de la divisa a nivel internacional y se piensa más en mejorar costos de producción, en incorporar innovaciones tecnológicas en los procesos productivos, en suma, en producir un bien o un servicio que sea atractivo al resto del mundo, el precio de la divisa pasa a un segundo plano.
Si fuéramos a mantenernos en la estructura de mercado, oferta y demanda, pues la mayor productividad implicaría mayores ventas en el resto del mundo y en consecuencia mayor ingreso de dólares. ¿Quién lo creyera desde ese punto de vista? Podríamos tener una, si se quiere, contención de la tendencia alcista del precio de la divisa que hoy se tiene. No sé, perdón Alejandro, si cabría también adicionar a lo que decía Alejandro ahora, como otros los determinantes del crecimiento del precio de la divisa, no solamente la coyuntura internacional, la propia coyuntura nuestra. Y la tendencia de desaceleración del crecimiento económico nacional, sobre todo en sectores claves en materia de generación de empleo, como industria, agricultura y el mismo comercio, eso por supuesto frena la inversión extranjera que pueda venir a esos sectores. Entonces ya serían 2 o 3 sectores más por los cuales no estaríamos atrayendo capital. Sectores anexos, por supuesto, al sector petrolero, que dada su menor rentabilidad por los menores precios, pues estarían frenando la oferta de divisas del país. Es decir, desde nuestro punto de vista, la producción doméstica también de alguna manera está teniendo efectos sobre el precio alcista que hoy estamos viviendo en el precio del dólar. Sí, completamente de acuerdo con Humberto. Yo creo que sintetizaría un poco el asunto de los exportadores de la siguiente forma. Que el dólar se esté volviendo más caro es una gran oportunidad de corto plazo que deben aprovechar los exportadores y que estamos esperando que la aprovechen, porque de cierta manera eso es lo que va a compensar las caídas que vamos a experimentar en exportaciones petroleras. Entonces, eso es un incentivo muy bueno en el corto plazo, pero no podemos generar una dependencia de nuestra industria de tener un dólar caro, porque vamos a tener otra vez un periodo, no sabemos si en 1 año o en 2 años o en 5 años, pero vamos a volver a tener un periodo donde el dólar seguramente va a caer. Si nuestros exportadores están supeditados a que pueden competir en los mercados mundiales solamente con un dólar caro, la pregunta es ¿qué van a hacer cuando el dólar vuelva a caer? ¿Sí? Entonces es un asunto de aprovechar una situación de corto plazo, pero con una visión de largo plazo de no dependencia de la tasa de cambio como único determinante de la competitividad. Vamos a ver un video de Alberto Bernal, analista internacional. Hay 2 opciones, o el mundo es totalmente binario en este mundo. O Estados Unidos puede resistir un proceso de apreciación adicional del dólar norteamericano, o Estados Unidos simplemente no puede llevar en los hombros a toda la economía mundial y por lo tanto los mercados van a asegurarse que el dólar norteamericano se deprecie en los próximos días, en los próximos meses. Si esa es la situación, entonces, ¿qué es la situación que vemos en Multi Capital Markets? Lo que podemos pensar o lo que seguimos diciendo es que muy seguramente en algún momento vamos a volver a tener opciones de inversión interesantes para los inversionistas que quieran otra vez comenzar a buscar opciones en activos de mayor rendimiento, por una sencillísima razón que es atado a la ingeniería financiera. Invertir en Estados Unidos a 5 años en un bono del Tesoro da 10% de retorno en 5 años. Invertir en un bono del Tesoro de Brasil en reales en este momento a 5 años genera un retorno total del 96%. Por lo tanto, si el inversionista parado hoy en día quiere hacer una visión a 5 años, pues es mejor estar metidos en Brasil invirtiendo bajo el escenario de que el real brasilero nunca jamás se devalúe hasta 5.92. El inversionista que piense eso debe invertir en Brasil. El inversionista que crea que el dólar norteamericano se puede apreciar por encima de 5.92 contra el real, pues entonces tiene que quedarse invertido en solamente todos los dollar-based assets. Retomando, Alberto, ¿qué piensan ustedes de los inversionistas en Estados Unidos? Lo que acabamos de escuchar me parece reafirma gran parte de lo que hemos venido manifestando en relación con el precio de la divisa. El expositor siempre antepone el condicional sí. Si el empresario, si el inversionista considera que el nivel del dólar se va a mantener apreciado, pues la idea mejor sería invertir en bonos del Tesoro norteamericano o en bonos corporativos de esa nación. Por el contrario, si considera
que sería, digamos, estaba hablando del Brasil, del mercado brasileño, el real, que el real va a mantener su nivel y por el contrario, en lugar de seguirse depreciando, pues se iría a apreciar, pues lo ideal sería que el inversionista comprara bonos corporativos de esa institución. De tal suerte que ese sí reafirma que una de las claras tendencias de los mercados cambiarios, cuando ellos se rigen en tipos de cambio flexible, es la gran incertidumbre que se tiene alrededor del precio y la divisa. Entonces normalmente lo que uno hace es apostarle a un determinado comportamiento en un determinado plazo. Y la manera no de no equivocarse, sino de errar menos, es analizar los fundamentales que de alguna manera hemos venido manejando en esta conversación. Hay un asunto muy interesante y es lo que están enfrentando no solamente los inversionistas en Estados Unidos, sino en general los inversionistas a nivel global, y es qué va a pasar con la Reserva Federal de Estados Unidos. Como mencionaba hace un rato, parte de la receta para que Estados Unidos lograra salir de la crisis que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos, que es su banco central, fue tasas de interés de cero, literalmente tienen tasa de interés de cero para prestarse entre bancos, y una gran emisión monetaria, una gran emisión de dólares. La emisión de dólares se detuvo en el 2014, eso fue un proceso que se conoció como el quantitative easing o como la flexibilización cuantitativa, pero ya hay algunas señales de que la Reserva Federal está pensando en aumentar las tasas de interés, que ya la economía está lo suficientemente fuerte, que ya pasó la parte más dura de la crisis y que es el momento de empezar a elevar tasas de interés para contener inflación. ¿Por qué le preocupa eso a los inversionistas mundiales? Porque una vez la tasa de interés en Estados Unidos suba, va a haber una recomposición de todos los portafolios a nivel mundial. Todos los inversionistas en países emergentes van a empezar a mirar si es una mejor opción quedarse en ese país emergente, en Brasil, como lo citaba quien hablaba hace un rato, o si se van para Estados Unidos. ¿Qué genera eso? Eso va a generar otra vez o una mayor apreciación del dólar, si vamos a tener una gran cantidad de dólares que se van a ir hacia Estados Unidos, con una gran devaluación de las monedas de América Latina, o si lo que vamos a tener es un ambiente donde ya se piensa que el dólar no se va a apreciar tanto y los inversionistas van a seguir buscando oportunidades en los mercados emergentes. Entonces yo creo que no solamente los inversionistas de Estados Unidos, sino a nivel mundial están completamente expectantes de qué va a pasar con la tasa de interés de la Reserva Federal. No si la va a subir, porque ya todo el mundo está descontando que la va a subir. La pregunta es el cuándo lo va a subir. Creo que esa es una variable muy importante para considerar a futuro. Adicionalmente a esto, profesor Humberto, si Estados Unidos decide explotar sus riquezas de petróleo, ¿qué pasaría con la economía y pues con el alza del dólar? El proceso del tracking, digamos que ha sido otro de los instrumentos que ha venido manejando el Estado norteamericano en aras de incrementar la oferta, así ese proceso sea un poco más costoso en términos de obtención de petróleo. Si se sigue trabajando por ese lado, obviamente la oferta petrolera mundial seguiría creciendo y en consecuencia, dada la tendencia de aceleración, de desaceleración de las economías del mundo, sobre todo esas locomotoras que dependen fuertemente de ese energético, pues haría que el precio siguiera cayendo. Y eso, por supuesto, pues desde ese punto de vista significaría una tasa de cambio mayor a futuro, así como la casi que incontenible alza de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, que yo me atrevería a decir, Alejandro, no pasa de este año. Así lleva Estados Unidos 2 años amenazando la Reserva Federal con subir esa tasa de interés. Yo creo que este año no va a pasar. Entonces tendríamos una mayor oferta petrolera del mundo frente a una demanda que se está debilitando, demanda de petróleo, entonces menor precio de petróleo, menores ingresos de divisas para el país, dado pues el potencial petrolero que tenemos. 1. Y 2, mayor alza o mayor tasa de interés por parte de la Reserva Federal norteamericana. Eso frena pues capitales que pueden llegar a países emergentes, caso Colombia, y en consecuencia por ese lado también tendríamos una menor oferta que por supuesto aceleraría en ese contexto la tendencia depreciativa de la moneda nacional. Yo creo que soy un poquito fuerte en este sentido, pero Colombia no debería preocuparse tanto por el precio del petróleo, por una razón muy sencilla. Colombia no es una economía petrolera. Nosotros vivimos los últimos 10 años del petróleo y nos fue muy bien.
pero realmente Colombia no es una economía petrolera. Cuando uno mira las reservas internacionales de petróleo comprobadas de países como Venezuela, que es un país realmente petrolero, o de los países árabes que son países petroleros, estamos hablando de países que pueden tener 200 años de reservas de petróleo comprobadas. Cuando uno mira el caso colombiano, estamos hablando de que tenemos reservas comprobadas hasta el 2020. Entonces, en parte es positivo que el precio del petróleo caiga, porque definitivamente nos va a quitar la ilusión de que nosotros somos millonarios en términos de petróleo. No lo somos, no tenemos petróleo. Aprovechamos una buena cosecha que hubo hace un par de años, pero definitivamente la economía colombiana tiene que ser consciente de que nosotros no podemos crecer a punta de petróleo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que seguir buscando procesos de industrialización donde sean realmente los sectores industriales, los sectores productores de bienes y de servicios los que lideren el crecimiento económico colombiano. Entonces, definitivamente nosotros durante muchos años, por las explicaciones que daba Humberto, no vamos a volver a ver precios de petróleo de 100 o de $150 como ya los vimos, pero yo digo que termina siendo positivo, porque desmitifica completamente que Colombia es una economía petrolera que puede vivir del petróleo. Ese me parece a mí, yo creo, el mejor apunte. Nos malacostumbramos. Es más, la malacostumbrada fue tal que yo creo que hicimos unos manejos inadecuados en términos de lo que, comillas, fue nuestra bonanza petrolera. Y digo que inadecuados en el sentido de que el gobierno no ahorró lo que debería haber ahorrado. Entonces hoy tenemos un escaso margen de acción para hacer políticas contracíclicas que, por ejemplo, en este caso de tendencia, de desaceleración, y Dios no lo quiera, de recesión de la economía nacional, pues tuviésemos esa reserva para poder enfrentar esa situación. De manera pues que estamos comparando un país, Colombia, que si acaso tendrá 5 o 6 años de reserva petrolera, podemos pasar inclusive a ser importadores netos del producto en ese lapso de tiempo, comparándonos con países que tienen 200, 300 años, si mal no estoy, como Venezuela, de reservas petroleras. De tal suerte que eso debe quedar muy claro en el análisis, en cualquier foro, en cualquier discusión de esta naturaleza. Colombia no es país petrolero, y desde ese punto de vista me parece que Alejandro ha metido el dedo en la llaga. Bueno, finalmente, ¿nos debemos preocupar, Colombia en este caso, por el alza del dólar o no? Bueno, preocuparnos sí, obviamente, por lo que hablamos hace un minuto, dependíamos mucho de los ingresos petroleros y dependíamos no solamente del gobierno nacional, sino muchos productores. Y en ese sentido, pues, si yo estoy vendiendo ese producto y su precio cada vez es menor, me voy a tener que preocupar. En este momento, el presupuesto del gobierno para el próximo año se ha recortado fuertemente porque no hay recursos para soportarlo. Temas tan complejos de financiar como podría ser un eventual posconflicto quedan en entredicho cuando vemos una caída en el precio del petróleo tan grande. Entonces, claro, eso genera preocupaciones. Tenemos que preocuparnos porque el petróleo cae. Pero insisto, la parte positiva de esto es que al preocuparnos porque el precio del petróleo cayó, nos debemos empezar a preocupar entonces por qué es lo que vamos a vender en los mercados mundiales distinto a petróleo. Yo creo que esa es una preocupación muy importante. Ahora, como ciudadanos de a pie, debemos preocuparnos por el alza del precio del petróleo, de la tasa de cambio también. ¿Por qué? Porque es muy probable que ese proceso de devaluación de la tasa de cambio empiece a encarecer ciertos bienes y ciertos servicios que fundamentalmente son importados. Por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, los electrodomésticos, los automóviles, incluso muchos bienes agrícolas utilizan como insumos fertilizantes, químicos importados, de tal manera que si aumenta el costo de producción se va a trasladar hacia el consumidor final, que vamos a hacer nosotros. También nos va a preocupar en ese sentido porque lo que estoy diciendo en última instancia es que vamos a empezar a experimentar un aumento en los precios. ¿Quién debe entrar a intervenir cuando eso suceda? El Banco de la República, que es otra de las grandes preguntas que tenemos en este momento, porque hasta el momento lo que ha dicho la Junta Directiva del Banco de la República es que ese aumento de la tasa de cambio todavía no se ha visto reflejado en precios, es lo que los economistas llamamos pass-through. Ahora, ¿va a ser así siempre? Es muy probable que no. Cuando el Banco de la República empiece a ver
ese fenómeno inflacionario derivado del aumento del precio del dólar seguramente va a aumentar tasas de interés y vamos a tener un efecto adicional. El crédito se nos va a encarecer. En la dirección de lo que dice el profesor Alejandro, yo añadiría lo siguiente. La gran mayoría de las personas consideran que un precio de la divisa es favorable para la actividad productiva nacional. Y eso, por supuesto, lo afirma y lo sostienen los empresarios cuyo mercado es el mercado exterior. Eso es indiscutible. El problema es, en el corto plazo, que las cifras están mostrando que a pesar de ese mayor precio del dólar, que a pesar de esa mayor tasa de cambio, las exportaciones, en lugar de estar creciendo, antes están disminuyendo. Entonces, eso tiene que preocupar. Tiene que preocupar no el asunto coyuntural, porque el asunto, si yo lo miro desde el punto de vista coyuntural, tendría que mostrar un crecimiento en los ingresos por exportaciones, así las exportaciones petroleras se hayan disminuido. Es que no solamente exportamos petróleo, exportamos otro tipo de bienes y servicios. Preocupante que esos bienes y servicios, esos otros de otros sectores, caso industria, caso agrícola, no se estén recuperando cuando tenemos supuestamente un precio de la divisa que les favorece. Uno, dos, preocupante igualmente desde el punto de vista del mercado laboral, que siendo esos sectores mucho más intensivos en mano de obra y en consecuencia sectores que podrían contribuir digamos, a la formalización del empleo y a la disminución del desempleo, no se esté dando así. Y no se esté dando porque pues hay otro determinante que es inclusive más importante desde el punto de vista de lo que estamos analizando, que es la coyuntura internacional. Eso muestra a las claras que a pesar del aumento en el precio de la divisa, las exportaciones no aumentan, es porque no estamos vendiendo los volúmenes al resto del mundo. Y esos volúmenes que podrían compensar de alguna manera la caída en el precio del petróleo, pues no se están vendiendo simple y llanamente porque no hay certeza en la real recuperación de la economía norteamericana, el problema de la zona euro y la misma desaceleración de la economía china. Esperamos que hayamos aclarado pues sus dudas al respecto a este tema. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.